Hola, soy Rita Pino, kinesióloga de Clínica Indisa. Ahora les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la ultrasonografía en pediatría y de los avances que estamos teniendo dentro de la clínica. Dentro de esto, la ecografía puede ser realizada por fisioterapeuta, es relativamente un concepto nuevo, ¿cierto? Puede ser realizada al borde cama. Permite evaluar la aireación del pulmonar desde un síndrome que es intersticial hasta conciliaciones pulmonares, como he visto en clases anteriores. Podemos evaluar lo que es la excursión diafragmática y la contractibilidad, ¿cierto?, que pueden ser evaluados con el ultrasonografía al borde cama en pacientes que yo quiero destetar o incluso tener una estrategia de tratamiento con ellos. Permite un razonamiento clínico, ¿cierto? Y como hablábamos, tener una estrategia de intervención con una mejor evaluación en tiempo real de lo que está sucediendo con el paciente, ¿ya? Dentro del objetivo que tenemos, ¿cierto?, entender los 7 principios básicos de la ecografía pulmonar, el uso clínico que este va a tener y obviamente la evaluación de la estructura, ¿cierto?, y la disfunción que voy a tener derivadas a las zonas que van a estar afectadas del pulmón. Dentro de estos 7 principios, reforzando lo ya visto, es un método simple. El tórax es un área donde el aire y el agua son íntimamente mezclados. El pulmón es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano y importantísimo es el cuarto punto dentro de los principios básicos, es que todos los signos surgen de la línea pleural. Siempre vamos a ver la línea pleural y es por esto que la ecografía es tan útil, ¿ya? Ahora, los signos pulmonares se van a basar principalmente en el análisis de los artefactos. El pulmón es un órgano vital y casi todos los trastornos agudos de tórax entran en contacto con la superficie. Otro punto importante a recalcar, que es el 4, que ya había visto, y el 7, es que los trastornos agudos, ¿cierto?, los vamos a poder identificar inmediatamente con ultrasonografía porque todo pasa debajo de la línea pleural y entra en el contacto con la superficie. Localización de aire líquido, ¿cierto?, en donde tenemos un patrón, ¿cierto?, que es 100% aire. Y cuando ya empezamos a tener, en la tercera imagen del medio, ¿cierto?, empezamos a tener fluido, ¿cierto?, líquido que entra a nuestra estructura que es pulmonar, vamos a poder tener la visualización de estas líneas B. Luego vamos a poder tener lo que es el relleno alveolar, producto de esta infiltración pulmonar, ¿cierto?, e incluso tener una pérdida casi completa de aire, donde tenemos la pérdida de aireación de un campo pulmonar. Uso de la ecografía, ¿cierto?, que habíamos visto. Nosotros en pediatría, en donde más se está ocupando es neumotórax, derrames pleurales, neumonias, tener una visualización completa de lo que ocurre con la atelectasia, ¿cierto?, seguimiento de la resolución, ¿cierto?, de esta neumonía, de esta atelectasia en un tiempo. Y podemos ver trastornos del diafragma que se están estudiando bastante en el destete ventilatorio o tener una estrategia posterior en insuficiencia respiratoria aguda con los niños, ¿cierto?, principalmente. Ahora, a modo de la ultrasonografía es mucho más sensible, específico que la ocultación, y lo podemos evidenciar en este artículo, en donde nos dice que para una efusión pleural, para una síndrome alveolar y síndrome alveolar intersticial, tenemos una baja sensibilidad y especificidad, ¿cierto?, para lo que es la ocultación, y no así en la ultrasonografía, donde pueden apreciar que tenemos grandes diferencias. Por tanto, es una herramienta útil al borde de la cama, tanto en adultos como en niños. Ahora, ¿qué hacemos con esto? En realidad, ¿dónde le buscamos la utilidad a la ecografía? Principalmente pensando y analizando lo que es la estructura pulmonar. Lo que nosotros vamos a ver a grandes rasgos en lo que es pediatría es movimiento, grosor y fracción de acortamiento en los niños, ¿cierto? Toma de decisiones en algunos síndromes pleuropulmonares. Ahora, el tipo de exploración que nosotros vamos a tener, tenemos 2 tipos de exploraciones, ¿cierto?, que es longitudinal a la parrilla costal, ¿cierto?, que lo vamos a hacer en pediatría, a diferencia del adulto, pues la contextura del niño se puede hacer con una sonda que es lineal, ¿cierto?, que va a tener una baja profundidad pero una alta resolución.
nos va a permitir ver y abarcar la mayor parte del campo pulmonar. También tenemos otra visualización que tenemos que es anterior, que es lateral y que es posterior. Y vamos a tener exploraciones que van a ser mixtas, que van a ser longitudinales, oblicuas o paralelas, ¿ya? Es decir, oblicuas y paralelas. Entonces vamos a tener estos dos tipos de exploraciones, que en realidad es muy similar a la del adulto, en donde si yo quiero hablar de una evaluación y un seguimiento, una neumonía, me interesa ver las zonas que están agregadas y ahí yo lo veo por campos pulmonares, ¿cierto? Por cada estructura que voy a tener, y ahí puedo ir mezclando, poder ver en la parrilla costal longitudinal, oblicuo, ¿cierto? Longitudinal, y puedo ir mezclándolas para que no se me queden zonas para poder evaluar. ¿Qué nos dicen los autores? Que en realidad no debería ser más de 2 a 10 minutos, ¿cierto?, en poder realizar una buena exploración. Al igual que en adulto tenemos el signo, ¿cierto?, de un neumotórax, y acá lo podemos ver con el cabezal lineal, en donde tenemos en la imagen que tenemos al lado izquierdo, ¿cierto?, vamos a tener las líneas B que están coalescentes de un pulmón, ¿cierto? Pero sin embargo la línea que está blanca nos muestra cómo hay una pérdida de estas líneas B, pérdida de aireación del pulmón. Y luego cuando vamos al modo M, que aquí se ve muy claro, voy a tener lo que es zona de aireación, que es playa, ¿cierto? Que lo habíamos visto anteriormente en una clase, pero luego cuando tenemos este slide que está disminuido, mejor dicho, abolido, voy a tener la pérdida de aireación, en donde voy a tener este signo de la estratosfera o el código de barra. Si se fijan, lo único que cambia es la imagen en el niño. Es una línea, es una sonda que es lineal, pero en realidad el signo que queremos ver es exactamente el mismo. Ahora, dentro de una neumonía en pediatría, quiero destacar las dos imágenes. La imagen del lado izquierdo, una imagen donde tengo el cabezal, ¿cierto?, que estoy explorando de manera longitudinal la parrilla costal, ¿ya? Pero cuando lo tengo transversal, es decir, acá se mezclaron en pediatría para ver las zonas de aireación, y que también es más fácil, lo que hacen es poner la sonda longitudinal y transversal. Por tanto, la imagen del lado derecho es con el cabezal transversal. Sin embargo, lo que yo siempre busco en la ultrasonografía es poder identificar mi línea pleural, que es esta línea que va a ser más hiperecogénica, y la reverberancia hacia abajo que va, ¿cierto?, en esta continuidad de líneas. Cuando hablamos, ¿cierto?, seguimos con una exploración transversal. Cuando hablamos, por ejemplo, de un síndrome que es alveolo intersticio, en este caso, por ejemplo, de esta imagen, tenemos una línea pleural que no está totalmente indemne, y que tenemos estas líneas B que son coalescentes y que se desplazan, y también tenemos zonas que son parchadas. ¿Se fijan? Estos son lo que llamamos artefactos y que nos alejan de lo que es una imagen en adulto. Sin embargo, en la mayoría de la exploración que hacemos en pediatría se mezclan longitudinal y transversal, y en el adulto generalmente hacemos una exploración que es más rápida, que es longitudinal o paralela a la parrilla costal, ¿ya? Acá tenemos una consolidación bastante importante, donde la pueden ver con la flecha, una línea pleural, ¿cierto?, que no está totalmente indemne, y tenemos estas zonas parchadas, y tenemos todo este reborde que son los broncogramas aéreos, y esta telectasia, que es una retracción subpleural, ¿cierto?, producto de la inflamación que debe haber tenido este pulmón. Siguiendo con la misma imagen del artículo para describirlas, volvemos a tener una pérdida de aireación importante, ¿cierto? Fíjese cómo está colapsado el pulmón, ¿ya? Y en el lado, esta es una imagen transversal, pero fíjense que en el lado derecho, que es longitudinal, donde tenemos el hígado, tenemos el diafragma, que es esta zona hiperecogénica, cambia totalmente la imagen. Lo que yo puedo detectar ahora con esta exploración longitudinal, ¿cierto?, en la línea posterior de la axila, lo que yo veo es una efusión pleural en una zona anecoica, ¿cierto?, o hipoecoica, y voy a tener esta neumonía que está descrita acá, donde tengo broncogramas aéreos, que lo importante es visualizar es si son broncogramas aéreos que son dinámicos. En este artículo, ¿cierto?, en neonatos, fíjense que la imagen, lo que nosotros vamos a ver
puede ser un poco distinta, pero siempre visualizamos la línea pleural y visualizamos también estas retracciones subpleurales hacia abajo con broncograma aéreo bien definido y pericogénico. Tenemos otra imagen en neonato, como ustedes podrían ver, que se diferencia un poco a la visualización que tenemos en pediatría, ¿ya? ¿Qué otra ocupación en pediatría tenemos y que es bastante fácil y simple? Como tenemos dos artículos de Tussman, en realidad reclutamiento alveolar con una maniobra en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, en donde con un cabezal que es lineal, a diferencia del adulto, ¿cierto? Podemos tener la mayor exploración de ambos campos pulmonares, ¿cierto? Por sectores, y eso lo que nos va a dar es una evaluación clínica de cómo está ese pulmón y luego ir monitorizando con una maniobra de reclutamiento al borde cama y ver si ese pulmón tiene alguna ganancia de aire y por lo tanto reexpansión pulmonar. Tenemos, ¿cierto?, una exploración que va a ser transversal, en donde tenemos pérdida de dirección, pérdida de la continuidad de la línea, y luego de una maniobra de reclutamiento, ¿cierto?, voy a tener en donde lo que yo espero es tener estas líneas A, ¿cierto?, hacia abajo, que me muestran la aireación del pulmón, y voy a tener, ¿cierto?, un pulmón que está mucho más sano. Les voy a mostrar del mismo artículo de Tussman, ¿cierto?, luego una maniobra de reclutamiento, ¿cierto?, el pulmón. ¿Ya? Fíjense que el lado izquierdo, donde tenemos una pérdida de aireación, retracciones subpleurales, una línea pleural que está dentada, en una exploración que va a ser transversal en el niño, y luego la maniobra de reclutamiento, ¿cierto?, con un CPAP de 15, lo que yo logro efectivamente es una línea pleural mucho más indemne, ¿cierto?, con una reverberancia de esta línea pleural hacia abajo y ganancia totalmente de la aireación del pulmón. Dentro de lo que tenemos artículos, les quiero mencionar que es bastante novedoso, por decirlo así, en donde nos propone, ¿cierto?, poder ver la necesidad de surfactantes, ¿cierto?, en los neonatos de gestación de menores o mayor o igual a 34 semanas, ¿cierto?, en lo que es estando en un CPAP, en una presión positiva continua. Entonces, lo novedoso de este artículo es que ellos proponen un Glucose Score, es decir, zonas de exploración del pulmón y ponerle un puntaje y tener una correlación, ¿cierto?, con lo que es la presión parcial transcutánea, ¿cierto?, de oxígeno, una fracción de oxígeno inspirado, un gradiente alveolo intersticial, ¿cierto? Y con esto, ¿cierto?, que se evalúa en 30 minutos, yo poder ver una correlación desde las zonas que tengo aireadas del pulmón y si estas pérdidas de aireación tenían una correlación con la necesidad de surfactante en estos neonatos, ¿ya? Por tanto, lo que les quiero mostrar acá es que una exploración bastante simple, donde tengo en el lado derecho tengo una exploración anterior y superior, anterior e inferior, lateral, ¿cierto? Y en el lado izquierdo lo mismo. Por tanto, pusieron numeración a estos patrones, en donde tengo el 0, que es un patrón normal, después tengo el 1, ¿cierto?, en donde me identifica, ¿cierto?, la presencia de líneas B, 3 líneas B, ¿cierto?, que voy a tener en campos pulmonares, ¿cierto?, en los neonatos, y después tengo un 2, donde tengo coalescencia de estas líneas B, como habíamos mencionado en adulto, en donde no hay separación y veo un compromiso total de la aireación de ese campo pulmonar, y luego tengo el 3, en donde está remarcado acá, tengo estos rellenos alveolares, consolidaciones subpleurales, y aparte tengo un compromiso que es estructural de pulmón, en donde tengo las líneas B que van a estar coalescentes. Por tanto tengo 0, 1, 2 y 3, ¿ya? En esta imagen podemos ver que ya con un Glucose Score de 4 puntos tenemos una correlación, ¿cierto?, una cierta magnitud de que quiere decir que me acerco a poder predecir de alguna manera, ¿cierto?, no totalmente, en donde si tengo un Glucose Score de 4, ¿cierto?, voy a tener que la presión transcutánea de oxígeno, ¿cierto?, va a tener que ser más alta, ¿ya? En donde tengo un Glucose Score ya de 4 puntos, voy a tener una disfunción, ¿cierto?, en lo que es el índice arterioalveolar, ¿cierto?, y un índice de oxígeno bajo con un luz de 4 que pueden ver acá en la curva, ¿cierto?, que va a ser más bajo. Por tanto,
me está diciendo que con un mayor compromiso pulmonar voy a tener afectado todo lo que es el compromiso de oxigenación, ¿cierto? Los parámetros que yo evalúo en la oxigenación del neonato y que me predicen el tema también de tener que llegar a la necesidad de surfactante pulmonar. Por tanto, la puntuación de luz, ¿cierto?, predijo la necesidad de tensoactivo, ¿cierto?, mejor en los neonatos, ¿cierto?, que son menores de 34 semanas de gestación, con un área bajo la curva bastante importante que es cercana a 1, que es lo que queremos buscar, ¿cierto? Y aparte, para estos dos subgrupos, ¿cierto?, son significativamente diferentes. Entonces, en resumen, los bebés, ¿cierto?, gestacional menores de 34 semanas, con una puntuación de luz score de 4, predijo la administración de surfactante, ¿cierto?, con una sensibilidad del 100% y 61%, ¿cierto? Entonces, quiere decir que ya con un luz score en donde muestra compromiso del parénquima pulmonar, yo estáis viendo una disminución, ¿cierto?, de la oxigenación de los niños en diferentes parámetros. Bueno, esta es la sensibilidad especificidad que se acerca a 1, que es lo que nosotros buscamos. Ahora, dentro de la evaluación de lo que es el diafragma, ¿cierto?, en los niños, y lo que es la fracción de acortamiento, es decir, el fuelle, fuerza que tengo para poder expandir el pulmón, tenemos muy poquitos artículos y no tenemos medidas tan exactas, ¿cierto?, y tan estudiadas como en adultos. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es netamente cómo se comporta, ¿cierto?, la excursión del diafragma en niños y mediante ecografía, ¿cierto?, excursión, grosor en lactante y niños que van a estar sanos, identificar correlaciones que van a estar entre ellas y antropológicas métricas como las mediciones, edad y sexo. Por lo tanto, lo fueron dividiendo en grupos, ¿ya? Tengo un total de 400, ¿cierto?, niños, ¿cierto?, sanos. La edad es comprendida, ¿cierto?, que voy a tener entre 1 mes y 16 años. Por lo tanto, lo divido en 4 grupos porque las mediciones del diafragma y la excursión no van a ser las mismas, ¿cierto?, producto de la edad de estos niños. Entonces, tengo un grupo 1, voy a tener 1 año, 1 mes. Después tengo el grupo 2 de 2 a 6 años, el grupo 3 de 6 a 12 años y el grupo 4 de 12 a 16 años, ¿cierto? Y que estos fueron estudiados de acuerdo a la antropología métrica, ¿cierto?, que se fue midiendo. Ahora, ¿cómo se midió? ¿Cierto? La línea media clavicular, ¿cierto? Pongo el cabezal, que en este caso va a ser el cabezal que es sectorial, ¿cierto? Lo coloco debajo del reborde costal, en donde yo lo que quiero medir es un tercio posterior del diafragma, que cuando inspiro, este reborde va a juntarse con el cabezal y me va a poder permitir ver lo que es la inspiración y luego baja en la expiración, como lo pueden ver acá en las imágenes. Por lo tanto, esta vez es la zona de exploración y lo que yo quiero ver es la cúpula diafragmática. Cuáles fueron las mediciones en los diferentes grupos, ¿cierto? En grupo 1, 2 y 3 y 4, que hoy en día es lo que tenemos más cercano a tener una referencia. Tenemos en el diafragma derecho, ¿cierto? Una excursión de 6,4 más menos 2,1 que son milímetros, ¿cierto? Y que lo ocupamos más el lado derecho. Y luego tenemos una fracción de acortamiento que en realidad, haciendo un asterisco a esto, la forma en que lo midieron hoy en día o en adultos difiere harto en lo que estamos ocupando, así que de este artículo yo me quedaría y rescataría lo que es la excursión, ¿ya? Como pueden ver abajo de la pantalla, lo que midieron el grosor entre las líneas que son más hiperecogénicas, ¿cierto? Midieron el grosor. Y el desplazamiento es lo que yo mido, ¿cierto?, de las líneas hiperocogénicas hacia arriba, y la que está más abajo también la mido hacia arriba y la resto. O si mi ecógrafo me da la posibilidad de medir desde el pico, ¿cierto?, hasta la base, ¿cierto?, de lo que tengo de la inspiración y la expiración. Por tanto, yo les recomiendo que acá me quede solamente con la excursión por los grupos de edades para poder evaluar a un niño. Ahora, este estudio, que me parece que se acerca mucho a lo que estamos haciendo en adultos, es medir la fracción de acortamiento y medir el grosor expiratorio
pensando en la disfunción diafragmática que va a tener el niño ventilado durante su estancia hospitalaria y qué pasa cuando lo quiero extubar, cuál es el fuelle, ¿cierto? La fuerza diafragmática que va a tener al momento de extubarlo y que va a ser importante para que se mantenga, ¿cierto?, sin ningún soporte ventilatorio, incluso llegar a la reintubación. Por tanto, me dice que el grosor inicial de estos niños, ¿cierto?, era de 1,94 a más o menos 0,44 milímetros y de 25, ¿cierto?, por ciento a un más o menos 3,2 respectivamente, ¿cierto?, en lo que es la fracción de acortamiento. Ya tenemos el grosor expiratorio y la fracción de acortamiento en las primeras 24 horas. Pero ¿qué es lo que es importante esto? Es que, como sabemos, a medida que cursa lo que es la ventilación mecánica en los días, hay un deterioro significativo en el grosor diafragmático. Pero lo más importante es que después de la extubación, ¿ya?, la fracción de acortamiento fue significativamente diferente en los grupos de extubación exitoso y los fallidos, con un p-value, ¿cierto?, que muestra una diferencia en los grupos de 0,01 y un valor, ¿cierto?, de esta fracción de acortamiento menor del 17%. Entonces, cuando tenía la extubación del niño y lo evalúo post-extubado y tengo una fracción de acortamiento menor del 17%, yo asocio esto a un fracaso de extubación. ¿Ya? En este recuadro, como ustedes pueden ver y tienen en sus pantallas, tenemos que cómo va disminuyendo, ¿cierto?, el grosor de la expiración, ¿cierto?, a medida que van cursando los días, que tenemos desde el día 1 hasta el 7º día, ¿ya? Y tenemos acá abajo lo que es la fracción de acortamiento. Entonces tengo en la inspiración, ¿cierto?, y lo tengo en la expiración, que es bastante marcado, ¿cierto? Y luego tengo que cuando quiero extubar a los pacientes, tengo el éxito y la falla, pero fíjense que solamente es significativo entre el éxito y la falla cuando esta fracción de acortamiento es menor o igual al 17%. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo midieron? Muy parecido, por eso les digo que se queden con este artículo en lo que es la técnica de la medición y tener valores en que puedan llevarlo a su realidad clínica, en donde en la inspiración, ¿cierto?, lo que mido es entre medio de lo que es la línea pleural y la línea peritoneal, ¿ya?, que puedo tener acá. Lo que yo busco, para que ustedes sepan, es el engrosamiento, es decir, cuando ustedes inspiran, el pulmón lo que hace es bajar. Cuando baja, el diafragma tiene que tener un engrosamiento y es ahí a donde mido. Acá abajo les puedo mostrar un video en donde tengo la línea pleural que se la estoy remarcando y justo acá, ¿cierto?, la línea pleural, tengo la línea pleural, la línea peritoneal es acá donde yo hice un esfuerzo inspiratorio lo suficientemente amplio para que el pulmón descienda y el diafragma tiene que engrosarse. Lo que yo busco es medir esto y saber que el niño va a tener fuelle, va a tener fuerza lo suficiente para poder mantener esta demanda que es cardiopulmonar post-extubación, ¿ya? Entonces ahí está la expiración, pero cuando inspiro veo la línea pleural y ahí veo el engrosamiento del diafragma y que luego obviamente vuelve a disminuir. Por tanto, el ultrasonido diafragmático es un método no invasivo para medir la función diafragmática en niños con ventilación mecánica invasiva, incluso ya se está estudiando no invasiva. En este estudio la atrofia diafragmática fue significativa y se observó una disminución de la fracción de acortamiento dentro de las 24 horas de ventilación mecánica, que es importante, y el grosor del diafragma, y cierto, la fracción de acortamiento puede ser un predictor potencial de la extubación exitosa en la ventilación mecánica, como ya está más que evidenciado en los pacientes adultos. Ahora, ¿cómo utilizamos la ultrasonografía? La ultrasonografía evalúa estructuras que son pleuropulmonar, muscular y sus disfunciones. En toma de decisión al momento de la extubación en las unidades de paciente crítico, manejo ventilatorio, ejemplo de la maniobra de reclutamiento, un distrés respiratorio como vimos, que es bastante más sencilla que en adulto porque con una sonda lineal puede explorar fácilmente a ambos campos pulmonares y lo que sigue con esto es tener líneas de investigación. Muchas gracias.